poder tener una identidad frente a lo que estábamos trabajando para la escuela de posgrados. Y con ese modelo mixto que teníamos de estudiantes con programas en convenio y programas propios, bueno, tener que también adaptarnos a muchas circunstancias, porque no solamente las decisiones las tomaba la Universidad de Nariño, sino que teníamos que también ponerlas en armonía con las otras universidades. Entonces decidimos avanzar con este primer elemento, que fue ya de lo que nosotros como escuela estructuramos, es centrar todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante en torno a esta pandemia, fue centrarlo siempre en el aprendizaje y no en la evaluación. Eso fue un tema fundamental que le dimos bastante discusión, y por eso decidimos entrar primero con los cursos extracurriculares para luego trabajar los módulos del currículo, y que adicionalmente fue una experiencia muy bonita porque no solamente estos cursos se ofrecieron para cada uno de los programas posgraduales, sino que se abrieron a todos los estudiantes de la escuela de posgrado, de tal manera que podíamos tener estudiantes de diferentes programas posgraduales en estos cursos. Pudimos contactar profesores del orden nacional con muy buenas experiencias pedagógicas y didácticas en este tipo de herramientas. Y bueno, los estudiantes se sintieron muy cómodos en función de retomar este tipo de actividades, les gustó mucho el escenario y pudimos trabajar, digamos, de ahí en adelante ya en otros momentos interesantes. El segundo elemento fue que la evaluación no estaría en función de las actividades del aprendizaje, estaría en función de las actividades del aprendizaje, tales como los talleres, la investigación, los trabajos aplicados, en realidades de contexto, los protocolos de lectura, etcétera, de tal manera que ese trabajo individual y en equipo por parte de los estudiantes, los tutores, los docentes tuviesen la oportunidad también de valorarlo en función de lo que se estuviese haciendo. El tercer elemento es que se enfoca en un aprendizaje y no en la enseñanza en sí mismo, sino también ahora ponernos un poco más del lado de los estudiantes y ver, bueno, qué tanto nosotros como escuela de posgrado estábamos ofreciéndoles, y bueno, reflexionar también sobre esa concepción y hacer las modificaciones a que tuviéramos lugar. Se mantenía el concepto del crédito académico, igual que en lo presencial, en las relaciones 1-2 o 1-3, dependiendo de los niveles de posgrado. Teníamos la dedicación del estudiante en la misma forma que lo teníamos en la presencialidad. Nosotros decidimos no cambiar los horarios de trabajo de los estudiantes, fundamentalmente porque ya ellos ya habían separado, digamos, en su vida cotidiana estos horarios para trabajar, y decidimos continuar de 6 a 10 de la noche los viernes y de las 7 de la mañana los sábados, hasta que, bueno, en diferentes horarios que se tenían presupuestados para los diferentes programas posgraduales, de tal manera que no se interrumpiese la dinámica con la que veníamos trabajando. Y también en función de su trabajo directo con el docente, debía tener el profesor un trabajo independiente asistido y el trabajo totalmente independiente del estudiante cuando así lo requiriera. Por otra parte, también estaba la dinámica del proceso del aprendizaje, que recae ahora en el estudiante y en el docente de manera compartida, según la proporción establecida en los créditos académicos, de tal manera que volvimos mucho más reales el concepto del crédito académico. El séptimo elemento es que se mantiene la misma intensidad horaria, como lo habíamos manifestado, más las tutorías que se tendrían que dar en los horarios ya no establecidos, donde nosotros inicialmente habíamos pensado que los estudiantes no iban a tomar este tipo de espacios, y por el contrario, les gustó mucho, y bueno, hubo una mayor dinámica entre profesores y estudiantes haciendo este tipo de tutorías. Un octavo elemento es que en las sesiones con el docente se despliega un menú de actividades, al igual que en la presencialidad, en función de la pedagogía y la didáctica. Logramos, así como lo mostró el profesor Carlos en su excelente presentación, poder también dinamizar muchas cosas de lo que representaban este tipo de actividades, y los estudiantes se han logrado acoplar, digamos, de muy buena manera a estos elementos. Se introduce también las pausas activas y los recesos de descanso durante las sesiones. No, pues,
de la misma manera que en la presencialidad, pero lo que hicimos fue volver aumentar, digamos, el número de recesos con descansos de 10, 15 minutos más seguidos, de tal manera que los estudiantes no se cansaran tanto en sesiones, especialmente los días sábados, que correspondían, por ejemplo, de 7 a 1 de la tarde y teníamos ya varios descansos en eso. Un décimo elemento es que se incrementaban las tutorías remotas del trabajo docente con acompañamiento al trabajo independiente del estudiante. Y como les decía, fueron espacios que los estudiantes los están aprovechando muy bien, especialmente cuando estamos trabajando los seminarios de trabajos de grado y todo lo que tiene que ver con estos elementos, ya que para los estudiantes resultaron ser muy importantes. También se privilegia la continuidad de los horarios establecidos en la programación presencial, aunque se permite concertar horarios alternos con estudiantes y docentes. Esto ya nos ha sucedido en varios casos, pero cuando hemos contratado a los profesores siempre les hemos dicho que el pilar fundamental del horario sigue siendo el que nosotros veníamos trabajando, salvo ya algunas cosas que se logren concertar con la totalidad de los estudiantes. Y, digamos, nos ha funcionado de muy buena manera. Se graban también todas las sesiones para que los estudiantes accedan en el horario del que dispongan, incluyendo la interacción sincrónica en función de las diferentes actividades, de tal manera que tenemos este soporte. Afortunadamente no hemos tenido nosotros, digamos, problemas grandes problemas de conectividad de estudiantes que no pudiesen acceder a las clases. Sin embargo, en aquellos casos coyunturales que se presentaba, siempre debe estar como respaldo que las sesiones quedaron totalmente grabadas. El concepto de asistencia a clases del estudiante cambió al del estudiante personalizado de y a la participación en las tutorías. Ya nosotros hemos hecho otro tipo de formas de controlar cómo el estudiante está asistiendo, digamos, a sus procesos académicos. Otro elemento es que se privilegien las herramientas TIC en las que el docente posee mayor experticia. En estos casos hemos dejado también en que los docentes puedan hacer uso libre sin que nosotros tengamos que generar camisas de fuerza dentro de los procesos, sino que se acomoden a las necesidades de cada uno de los módulos en los diferentes programas posgraduales según las iniciativas que tienen los profesores, quienes previamente, pues como es apenas lógico, las concertan con el coordinador académico de la escuela, de tal manera que se puedan llegar a acuerdos que permitan garantizar que las clases se van a desarrollar de la mejor manera. Esto, digamos, en cierta forma para nosotros había sido un reto porque en el caso, por ejemplo, con la Universidad del Valle, con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que mantienen plataformas independientes y que ya habían dado instrucciones a sus profesores, también tuvimos que entrar a hacer estos procesos de concertación y, digamos, en la gran mayoría de los casos nos ha ido supremamente bien para que se utilicen tanto plataformas de Avatar con la Jorge Tadeo Lozano como la plataforma propia que maneja la Universidad del Valle y ahora que retomamos también los procesos con la Universidad del Cauca. Manteníamos, digamos, algunas concepciones, unas características similares a las concepciones tradicionales que posee el modelo coyuntural de educación no presencial, la escuela de posgrados, es decir, seguimos manteniendo que en Valle el contacto presencial, que se utilizan las herramientas TIC, el concepto del aula de clase se mantiene, solo con el carácter de auto virtual, el estudiante decide sus horarios de aprendizaje extra clase tutorial con base en el material que les envía el docente. Las tutorías pueden ser grupales o individuales, según cómo lo pacten con los profesores. Las plataformas virtuales permiten la interacción sincrónica entre estudiantes y entre estos y el docente. Afortunadamente no nos ha sucedido nada de lo que nos acaba de pasar aquí en nuestra sesión de conferencias. Y, digamos, por ahora, digamos, el tema está bien, pero con esto que nos acaba de pasar, creo que vamos a tener que tomar medidas adicionales para que estas situaciones no se lleguen a presentar. Hay también una interacción sincrónica y asincrónica entre los actores del proceso educativo, digamos, como los elementos que nosotros vimos que se podían compartir. Y bueno, en relación a lo que mencionó el señor vicerrector inicialmente, pues nosotros celebramos mucho de que el Consejo Superior haya accedido a sensibilizarse frente a la realidad que van a empezar a vivir nuestros estudiantes para empezar a trabajar con la realidad que vive cada uno de los programas posgraduales, un sistema de rebaja de matrículas que nos eviten los grandes índices de deserción, índices que están calculados, según lo mencionó
Los estudios de Ascom que salieron la semana pasada dijeron que pues por lo pronto ellos esperaban una deserción del 12% en lo correspondiente a las matrículas de pregrado y que podían ser asimiladas también hacia las matrículas del posgrado, de tal manera que nos permitiesen ahora poder tener evitarnos que se generen esos procesos. Sí lamentamos mucho la forma en la cual también se reflexionó sobre el tema de matrículas. Creo que no se ha valorado en sí mismo el proceso como debe de ser, puesto que en el año 2008, cuando se presentó también la crisis financiera de la caída de las pirámides y la crisis financiera mundial, también se tuvo que dar procesos de financiamiento. No hubo siniestralidad de créditos para ese momento. Lo que menciona el señor vicerrector es de la cartera que venía de años anteriores a ese proceso, donde no se hacían controles rigurosos. Y el hecho de que la universidad no cuente con una oficina de cartera no quiere decir que no se hagan procesos de financiamiento de pago. Yo creo que en esto habría que avanzar un poco más. Y se los digo con todo el cariño porque las demás universidades también lo están haciendo y nosotros, querramos o no admitirlo, también estamos dentro de un mercado que es competitivo. O sea, no podemos abstraernos frente a las realidades. De hecho, reaccionaron primero las universidades privadas y las universidades de nuestro medio que nosotros como Universidad de Nariño, por, pues, evidentemente las lentitudes que tenemos nosotros al interior de nuestra universidad. Como les mencionaba, creo que vamos a tener que avanzar un poco más sobre ese tema. Estamos muy preocupados por el tema de la deserción. Nosotros ya hemos empezado a recibir solicitudes de aplazamientos de semestre y otros de devoluciones de matrículas, cuando todavía no hemos arrancado en algunos programas posgraduales ya las clases que estaban programadas, pero que es un tema que vamos a tener que charlarlo con también la administración central y le pediría yo el favor al señor vicerrector que podamos avanzar en eso. Yo finalmente, y para... No se escucha. No se escucha. No se escucha. Se fue el audio, profe. Ahí me escuchan. Ahí, ya, listo. Bueno, yo les mencionaba era que la parte de financiamiento, ¿sí me escucharon? Sí, que ibas a hablar con administración. Tal, Sí. Bueno, finalmente yo quería agradecerles a todo el equipo de la escuela porque realmente hemos hecho un trabajo muy, muy importante, especialmente al grupo de coordinadores y al coordinador académico, al doctor Carlos Arturo, así como a todo el equipo de nuestros profesionales, asistentes, y también a nuestros estudiantes que han hecho unos esfuerzos enormes también por adaptarse a todas estas circunstancias y sobre todo porque han recibido de muy buena manera las decisiones que hemos tomado al interior de la escuela, sobre todo con el carácter de ser sensibles a la realidad y poder ser armónicos frente a las realidades que se van a vivir a partir de la recuperación económica, social y cultural que tendrá que tener después de que se termine esta pandemia. Creo que nos quedan unos retos grandes que tendremos que trabajarlos de la mano con la administración y sobre todo aquellos que tendrán que ver con las condiciones de bioseguridad de la universidad para poder retornar a clases, que es un tema que nos preocupa mucho, sobre todo por las palabras que expresó el señor rector ayer en una videoconferencia en la que pudimos compartir con él. Y él decía que, según la reglamentación que emitió el Ministerio de Educación, es imposible volver a clases. Yo me quedé muy preocupado por esta afirmación del señor rector, porque tenemos realmente la esperanza de que podamos volver lo más pronto, pero en condiciones totalmente seguras. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Profesor José Luis Benavides, muchísimas gracias por sus reflexiones. Continuamos entonces con el doctor Pedro Pablo Rivas, director del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas, CEILAT. Profesor Pedro Pablo, lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Pues yo traía... Sí, ¿aló? ¿Me escuchan? Se le decía que al lado izquierdo de su pantalla, en la parte de abajo, el primer botón es compartir pantalla. Si quisiera compartir una presentación. Eso les iba a comentar, no traigo pantalla para compartir, entre otras cosas porque soy muy dado a conversar.
Vale, puede prender su cámara, profe, también. Gracias. ¿Está encendida? ¿Sí me están viendo? No. Está activada. Ahora sí, profe. Bueno, yo traía un texto escrito, enumerado para conversar con ustedes, pero estoy seguro que algunas de las cosas que iba a decir ya se dijeron. Entonces no veo justificable volver a repetirlas. Pero sí es necesario anotar que en esta estrategia que estamos utilizando en estos momentos, estos elementos que intervienen, como son los docentes, los estudiantes, lo que yo llamo el instrumento o la herramienta de trabajo, que en este caso sería estas tecnologías. Pero hay algo que es supremamente importante y que no hemos conversado, y no vamos a hacerlo en este momento, es el problema del conocimiento que se da a través de estas herramientas. Entre otras cosas, uno nota en los documentos institucionales y en nuestras mismas intervenciones lo que los conceptos que manejamos, por lo menos desde mi formación, que no soy un técnico, no soy un ingeniero, soy un profesor de filosofía, lector de filosofía, noto que hay diferencias sutiles. Unos hablan entre los mismos ponentes, unos hablan de virtualidad, por ahí algunos metieron la palabra educación a distancia, otros hablan de presencialidad con ayuda de elementos virtuales o informáticos. Eso es muy interesante porque desde el punto de vista de lo que yo sé, lo poco, tendríamos que entrar a ver características de cada uno de esos elementos que acabo de nombrar y ver si son lo mismo. Es interesante que en la universidad utilizamos la palabra presencialidad con acompañamiento. Es interesante eso porque que yo sepa que no hay presencialidad. Hubo en los primeros meses, las primeras 3 semanas de iniciación, pero el resto estamos frente a la pantalla. Pero bueno, por mi formación soy muy impertinente en mis intervenciones y a veces me gano unos fuertes tirones de orejas, pero no importa. A mí me aterra que nos haya agarrado esta situación, cogido esta situación, como dicen vulgarmente, con los calzones abajo. Porque es que una universidad como la nuestra acreditada debía tener grupos especializados en este tipo de formación. Desgraciadamente, en la actual administración se acabó la incipiente iniciativa de universidad a distancia que el profesor doctor Carlos Guarmayán trató de implementar entre nosotros. Hoy no estaríamos, y me perdonan que lo diga, ya lo dije una vez, siendo improvisadores. Yo felicito a los colegas que gracias a su formación nos han hecho unas presentaciones espectaculares. Doctor Carlos Córdoba, yo lo felicito. Yo sé que usted es experto en lo que nos ha dicho. Yo fui uno de los lectores, usted lo recuerda, de los posgrados que ha presentado en esta modalidad o que utiliza estas modalidades y que puede utilizar estas modalidades, entre otras cosas porque usted es un experto en ellas. Pero los docentes de la Universidad de Nariño, y como lo dijo el doctor Arsenio, citando a la directora de la UNESCO, no estábamos preparados para esto. Y no sigamos insistiendo en que sabemos mucho de esto. El amplio número de profesores no sabe casi de esto o nada. En mi caso, y en nuestro caso, en el CEILAT, de pronto con alguna excepción, estamos utilizando la plataforma Zoom para interactuar con nuestros estudiantes en el sentido de dar unas charlas, enviar documentación
y a través de esos documentos o textos conversar después. Eso no tiene nada que ver con lo poco que he podido leer, sobre la virtualidad y la educación virtual, o el acompañamiento virtual, o el acompañamiento por estos medios. Las universidades que tienen esto tienen equipos súper especializados. La Universidad Santo Tomás, que es Universidad Abierta a Distancia, tiene hasta libros escritos con la forma que se llama educación programada, que viene más o menos desde la década del 50 del siglo pasado, que escuelas por correspondencia como la Hemphill School trataron esa forma de hacer pedagogía o de hacer las clases. Si es que me estoy acercándome a la idea, al problema del conocimiento, porque estas cuestiones técnicas, con el debido respeto, la universidad va a tener que tener gente experta que se pongan al frente del manejo de las tecnologías, y quienes manejamos el conocimiento en el sentido de la clase como tal, lo que se transmite, tenemos que estar asesorados de quienes saben hacer el uso de todos estos elementos que estoy diciendo, para poder que haya un buen acompañamiento o buenas clases virtuales. El ejemplo típico lo puedo dar en este momento con todo lo que nos mostró el doctor Carlos Córdoba. Los demás estamos bastante alejados de eso. Yo no quiero extenderme, quiero hablar estrictamente de lo que nos está pasando en el CEILAT. El CEILAT maneja una estructura académica flexible, de flexibilidad curricular. Eso nos da una gran diferencia y nos acerca al número de estudiantes de los doctorados. Nuestros cursos giran alrededor de 15, 12, 13 estudiantes. A veces, por casualidad, llegan a 15. Tenemos posgrados con un solo estudiante en primer semestre. Y funcionamos. En ese sentido, algunos de los posgrados que se han nombrado en este momento se acercan a esa estructura económica que corresponde también a una estructura curricular, de tener un centro de costos, y tengo que agradecerle aquí nuevamente y públicamente a nuestro común amigo, el profesor José Luis Benavides, quien desde la Vicerrectoría Administrativa comprendió la estructura del CEILAT y dijo un centro de costos. Y gracias a ese centro de costos podemos trabajar. Pero sí hemos tenido problemas con nuestros estudiantes al inicio. Voy a sintetizarlo de esta manera sencilla. Estuve a punto de ser objeto de tutelas. Estudiantes mandaron derechos de petición al inicio. Y detrás de eso hubo cuestiones que yo no debía de plantear, informarlas aquí, pero lo hago. Nombres utilizados para poder hacer derechos de petición. Estudiante que por escrito protesta porque se utiliza su nombre para enviar carta a la dirección del centro. Esto fue asumido por el comité curricular y pudimos salir adelante. Pero hoy en día, así sea por teléfono, he recibido llamadas de estudiantes contentos, y en esto estoy de acuerdo con el profesor José Luis Benavides, cuando estos estudiantes expresan que al comienzo eran temores. Hemos podido superar estos problemas. No tenemos hasta ahora ningún estudiante que nos diga que no va a regresar. Estamos pensando plantear que el próximo semestre por lo menos, y mientras dure este aislamiento, los cursos serán a través de plataformas. Yo no utilizo la palabra enseñanza virtual,
ni educación a distancia, sino a través de plataformas. Nosotros podemos tener problemas con los costos, porque de alguna manera el CEILAT, a través de gracias a sus posgrados, se financia la logística que en él hay, la infraestructura. En este sentido, doctor Arsenio, le recuerdo que los directores de posgrados sugerimos, y no sé si esto se presentó al Consejo Superior, que ese porcentaje que se le entrega a la sede central de la universidad sea revisado, o sea, no tenido en cuenta, por lo menos, mientras dura esta crisis y las consecuencias que pueda tener. No tengo información de si eso se mandó al superior de esa manera o qué decidió el Consejo de Posgrados. Y por último, colegas, yo sí quiero poner sobre el tapete la relación entre la universidad, los estudiantes, los profesores, con relación a la situación de la pandemia que en este momento nos tiene en esta situación. Aún a nivel de posgrados, inicialmente tuve estudiantes que no aceptaban este tipo de formación, este tipo de instrumentos que utilizamos para los posgrados, porque afirmaban no tener mecanismos para conectarse, es decir, no tener computadora, no tener internet, no tener Wi-Fi, es decir, no poder seguir en el posgrado, así no dijeran que no querían o querían seguir en el posgrado. Parece que esto fue superado y quiero notar que nosotros llevamos una encuesta diaria de asistencia de no de los estudiantes, sino del número de estudiantes, y es satisfactoria. En este momento hemos extendido por 3 semanas más el periodo académico y esperamos que a fin de mes se entreguen las calificaciones y se entreguen las calificaciones y se hayan hecho las evaluaciones correspondientes. No hemos solicitado de los posgrados ningún apoyo a la universidad, por lo menos en el caso del CEILAT. Porque también hay estudiantes que en alguna ocasión, en momento dijeron que cómo los apoyaría la universidad. En algún momento tendremos que conversar sobre la ayuda humanitaria que la universidad está dando a los estudiantes. Por lo menos de nivel de pregrado, conozco casos, ni no pocos, a quienes la ayuda no les ha llegado todavía. Hay que tener cuidado con la difusión de la idea de que la universidad pareciera una ONG benefactora. La universidad tiene otras características y esto puede ser una extensión, un elemento más de nuestra universidad, pero no es el fundamental como pareciera a veces que se está dando. Y esto a partir, lo anoto, del último PEI que aprobamos. No quiero extenderme más. Podríamos hablar de la historia, de cómo se llegó a este tipo de formación. Como dije al comienzo, esto no es nuevo. Esto tiene unos elementos incipientes por allá en la década del 50. Pero así es la ciencia, así es la tecnología. Profesor Gilbert, yo le agradezco mucho esta invitación y cómo me gustaría que en otro momento usted lidere una conversación alrededor de lo que implica, ya no desde el punto de vista de la tecnología, de las técnicas, de los instrumentos, de la herramienta, sino humanísticamente, qué significa este tipo de formación o de educación para el aparato universitario, el aparato escolar, es decir, para la docencia, que es es su función. Porque de eso casi no hemos hablado.
Para terminar, para los filósofos es supremamente importante lo que llaman cara a cara, el mirarnos, los gestos, los ojos, los labios, el color de nuestra piel y otras cosas que solamente las podemos entender cuando te estoy mirando a los ojos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Pedro Pablo. Continúa entonces el magíster Carlos González, director de la especialización en Pedagogía de la Creatividad. Profesor Carlos, ¿lo escuchamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Carlos González, pues, soy coordinador de la especialización en Pedagogía de la Creatividad. Bien, yo traía más que nada diapositiva, un mapa mental que armé, tratando como de un poquito las soluciones y los aprendizajes que hemos tenido desde la especialización. Entonces, voy a compartir la pantalla y ya les comento. Bueno, ahí ya están visualizando, ¿cierto? Sí, profe. Bien. Entonces, nosotros pues hemos actuado, pues, o al menos la presentación está basada en cuatro puntos principales. Primero era un poquito entender quién es la comunidad que conforma pues, nuestro programa, a los estudiantes y a los docentes, ¿sí? Y entonces, justamente cuando hicimos la publicidad para esta promoción, que es la primera que yo coordino, pues estuvimos pensando mucho con los docentes y pues, con el comité curricular en qué consistía el programa. Y una de las cosas claves que encontramos fue precisamente que buscábamos contrarrestar los bloqueos ideológicos, culturales y educativos que pueden limitar las facultades de pensamiento y la acción creadora natural de los individuos, ¿sí? O sea, al tratar de hacer una pedagogía de la creatividad, pensábamos en la pedagogía como algo, como algo que se piensa, o sea, como una forma de pensar la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de una manera concreta que evite sistemas rutinarios, ¿no? Y justo dentro de esos elementos, nosotros habíamos pensado que la virtualidad, o al menos los recursos digitales, los repositorios virtuales, son en gran medida un punto fundamental para nuestro programa. Entonces, pues contamos con docentes que ya tenían experiencia en el uso de esas herramientas digitales, ¿sí? Algunos de nuestros docentes pues también trabajan en el CESMAC y allá pues ya trabajaban directamente con estas herramientas, pero la gran mayoría ya habían tenido al menos una experiencia con esto. Y pues los que no tenían la experiencia, pues estaban de todas maneras muy abiertos al aprendizaje. Cuando yo los llamé pues para comentarles el reto que teníamos de pasarnos a clases virtuales, ellos dijeron pues vean, denme un poquito más de tiempo a ver si puedo actuar, como decía Alberto Plaza. Pero entonces la idea es, lo primero que hicimos fue pensar en cuáles eran los docentes que tenían más experiencia en eso, cuáles tenían sus materias más apegadas al tema de las tecnologías, la información y la comunicación. Y para nuestra sorpresa, pues tenemos estudiantes que son de muchas áreas del conocimiento, ¿sí? O sea, generalmente la gran mayoría de nuestros estudiantes, participan en áreas artísticas, pero otros están relacionados con las licenciaturas que tienen que ver con el inglés, con la educación física, con la pedagogía infantil. Hemos tenido otro tipo de carreras en otras promociones, pero en las bellezas. Y otros, por ejemplo, que son de la administración o de la contaduría. Todos, ante todo, lo que buscaban era ser creativos. Y entonces, desde ese punto de vista, pues, se mantuvieron siempre abiertos a la posibilidad de tener, ¿cómo se dice?
pues, de acceder a estos recursos, y ninguno pues se escudó en que yo no puedo o que yo no quiero, sino que todos están abiertos. Sin embargo, para tener como una seguridad, a todos les pedimos que firmaran una carta donde se comprometían con sus propios recursos a cursar las clases. La respuesta fue, la verdad, bastante buena. Entonces, ¿qué retos tuvimos? Yo hice esto en tres tipos de retos: los académicos, los administrativos y los familiares. Los académicos, porque pues la principal, pues una de las cosas con las que teníamos que trabajar era con equipos y programas propios, ¿sí? De todas maneras, cuando estamos en la presencialidad, pues el poder de los equipos, el poder informar, pues es importante conocer algunas cosas o de pago y las cosas, ¿no? Entonces fue pensar, bueno, en qué tipo de equipos tienen los estudiantes, cómo pueden acceder ellos fácilmente, qué tipo de herramientas les podemos facilitar, entendiendo que no es tan fácil, pues, para mucha gente instalar programas o que sus computadores tengan la fuerza que se requiere, ¿sí? El otro es el horario de trabajo. Definitivamente esto de la pandemia, pues, nos puso a, o sea, mejor dicho, todo lo que se había logrado, luchas por rebajar los horarios a 8 horas, por las horas extras y toda la cosa, se fue al piso porque tanto docentes como estudiantes empezaron a mandar un montón de correos y de cosas a cualquier hora, ¿sí? O sea, gente que llamaba a las 9 de la noche y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, pues nosotros desde el posgrado teníamos 8 horas de seminario, 6 horas virtuales de retroalimentación, o sea, ya una buena parte de las clases que se dictaban tenían que hacerse de manera virtual, enviando correos electrónicos, enviando materiales, perdón, a través de correos electrónicos, enviando guías, enviando asesorías. Muchos ya hacían su retroalimentación, por ejemplo, enviando audios, o sencillamente se encontraban en otros horarios, pero entonces esta ya era una manera de encontrarse por fuera de las aulas, ¿no? Como tal. El asunto de la conectividad intermitente, ¿no? O sea, nuestros estudiantes decían que tenían, pues, salvo 2 personas, dijeron que tenían buena conectividad. Sin embargo, hay veces que uno lo ve en las clases, ¿no? De pronto tienes 15 personas en clase y al rato hay 13, al rato vuelven a estar las 15, otro rato tienes 10, entonces se les desconecta, ya sea porque se fue la luz, bueno, cualquier instancia de esas. Entonces ese era el reto, ¿no? Y bueno, ahí tenemos en la especialización un par de prácticas de campo, donde la gente sale, y eso pues ha sido una cosa que obviamente todos extrañamos, ¿no? Como la posibilidad de practicar. Entonces, en algún momento los estudiantes pues sí nos dijeron, miren, nosotros queremos una rebaja porque no estamos pagando presencialidad, porque estamos pagando presencialidad. Y pues creo que todos empezamos a entender que esto no va en desmedro de la calidad, ¿no? Totalmente, la presencialidad tiene unas ventajas, la virtualidad tiene otras, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les decía a los chicos, miren, pues finalmente tenemos la posibilidad de encontrarnos más seguido. Ayer justamente hablaba con un estudiante y le decía, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, dicté un taller el miércoles pasado, y lo dicté porque me lo pidieron los estudiantes, porque me decían que había que reforzar y toda la cosa, asistieron todos. Y entonces, al pensar en eso, por ejemplo, si en presencialidad hubiéramos dicho, vengan, hagamos otro el miércoles, pues hay una persona que vive en Ipiales, hay otra que vive en Huachucal, hay otra que vive en el Cauca, entonces, ¿cómo hacemos para que vengan? ¿Ven? No se puede hacer. Entonces, hemos dedicado más horas de nuestro tiempo a tener un encuentro así directo con ellos. Entonces, dentro de lo administrativo, hemos tenido retos con relación a las competencias digitales del equipo humano. Y aquí quiero tocar algo que todavía no se ha dicho, y es el hecho de que nuestras secretarias, nuestros asistentes de coordinación, también tienen falencias en cuanto a las competencias digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezaron a llegar correos que venían desde Vicerrectoría a las 6:30 de la tarde, a las 7, y que necesitaban la información urgente allá, y porque, sí, entonces ese tipo de cosas también pasaron. Y pues algo que nosotros ya habíamos advertido desde la presencialidad era los interminables correos adjuntos, ¿no? O sea, es decir, cuando uno manda a pedir un CDP, entonces hay que mandar el correo adjunto, después eso se manda
a revisoría de cuentas, y de allá nos mandan la copia con todo y adjunto. Luego, cuando se piden los registros presupuestales, todos estos elementos, siempre es un adjunto, otro adjunto, otro adjunto, y uno pues tiene que estar ahí a ver cuál es el que tiene el sello, cuál es el más reciente y toda la cosa. Nosotros lo administramos, sí, pero pues eso también satura al sistema, ¿no? Entonces creo que para todos es claro ahora que nosotros podemos utilizar la plataforma de la universidad, la de Meet o la de, pues, si Word en línea y Excel en línea, que nos permitirían tener un solo documento y que se estén compartiendo los enlaces, ¿no? O sea, creo que por allí, creo que se puede actualizar, o sea, cuando uno manda los enlaces, la oficina correspondiente puede actualizar el documento, ponerle el sello, ponerle la firma digital o lo que sea, y esto necesita ser algo válido, ¿no? Porque ya desde la presencialidad, cuando uno necesitaba mandar un CDP, pues resulta que tiene que ir firmado. Y a veces, cuando se hacen las revisiones, entonces al primer error te lo devuelven. Uno lo vuelve a mandar y cuando lo vuelven a leer hay un segundo error, entonces te lo vuelven a devolver. Y otra vez toca volver a hacerlo, volver a firmarlo. Entonces uno termina firmando esos papeles 3 o 4 veces, imprimiendo los papeles 3 o 4 veces, incluso hasta cuando se te equivoca o pasa una mancha en el papel al imprimir y cosas de estas. Entonces, creo que esto nos ha enseñado que sí podíamos hacerlo virtual y que sí podíamos evitarnos tanta impresión de papel, ¿no? O sea, creo que la universidad podría implementar unas políticas en las cuales la firma digital pues sea reconocible como firma digital y que sea valedera para agilizar todos estos procesos que tienen que ver con lo administrativo. Entonces, bueno, ya hablé de eso. Y bueno, una cosa que no había tenido en cuenta cuando hicimos las reuniones para estudiar las estrategias de las rebajas o de la manera de reducir la deserción, es que recién ahora, o sea, ya para nadie es un secreto que la pandemia ha hecho una recesión económica. Recién ahora, cuando ya están cursando, cuando ya va más de la mitad del semestre avanzado, pues la gente se está quedando sin trabajo, ¿no? O sea, están prescindiendo de sus servicios. Entonces, pues, las llamadas que recibo son, vea, pero me quedé sin trabajo y no sé qué hacer para el próximo semestre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, obviamente, pues yo me comprometí a traer esta inquietud ante el vicerrector, pues ya nos respondió un poco que sí iba a haber la posibilidad de hacer algunas rebajas, pero pues también entendiendo que nuestra especialización es una de las más económicas de la universidad, ¿no? O sea, nosotros nuestra matrícula es de 4 salarios mínimos, creo que es una de las más económicas. Si no estoy mal, hay una maestría con el mismo valor, pero nada más. Y bueno, frente a los familiares, pues lo digo porque pues estando en casa, la familia asume que uno está en la casa y que puede cumplir funciones, pues labores del hogar, el cuidado de los hijos y todo eso, ¿no? Entonces, a veces pues los hijos también requieren un poco esa atención cuando uno está acá. Bien, entonces, ¿qué soluciones hemos implementado? Pues, o lo que había antes, ¿sí? Las soluciones previas que ya teníamos frente a esto, era que los docentes ya utilizaban la virtualidad, eso ya lo mencioné. Ya teníamos experiencia con acceso remoto a las clases, es decir, ya nos pasó el semestre pasado que una estudiante que vivía en el Cauca, no necesariamente en la ciudad, sino en una parte muy, muy remota, nos mandó una carta al comité curricular diciendo que ya pues se le iba más o menos 1,5 millones de pesos salir de donde ella trabajaba, pues en salir y volver, ¿no? O sea, porque tenía que salir primero en lancha, tenía que luego tomar un bus a la capital, tenía que venirse hasta acá, bueno, y la estadía y todo lo demás. Eso era lo que ella argumentaba. Entonces, nos pedía permiso como para faltar un poquito más del porcentaje permitido. Lo que hicimos fue posibilitarle las clases remotas, ¿no? O sea, con ayuda de los estudiantes, quienes amablemente se ofrecieron, ellos grababan las clases en su celular y luego se las enviaban por correo electrónico, una cosa. O sea, ya creo que uno de ellos alguna vez hizo un Facebook Live para que ella estuviera así presente y pudiera hacer las preguntas directamente al docente. Entonces ya teníamos esta experiencia. Y la otra era que ya, pues justamente el semestre pasado tuvimos que hacer un cambio en el cronograma para que les permitiera a los docentes, a los estudiantes acceder a la graduación, ¿sí? O sea, la última ceremonia de graduación del año, ellos tenían que presentar los papeles
y no alcanzaban. O sea, si hubiéramos seguido el calendario normal, no hubieran alcanzado. Entonces corrimos, o sea, adelantamos uno de los seminarios para que pudiera terminar a tiempo, y ese seminario se dictó justamente de manera remota. Aprovechamos un lunes festivo, tanto el docente como los estudiantes aceptaron, y ya dictamos esa primera vez una clase por Google Classroom. Que la cosa fue tan chévere y tan innovadora en ese momento que para nosotros, pues, o al menos para mí como coordinador, pues me hizo pensar mucho en que eso se podía hacer y que podíamos dar el trabajo por allí. Entonces, cuando ocurrió lo de la pandemia, pues claro, lo primero que pensamos fue en eso. Los docentes, los seminarios se reorganizaron de manera que los docentes que tuvieran más habilidades, los que tenían las habilidades digitales más bien, iban a comenzar. De hecho, los seminarios y la tecnología de la información y la comunicación, este seminario lo mandamos de primero, justamente la manera de que los estudiantes pudieran acceder a ese conocimiento previo que requería para entender, pues, la virtualidad, ¿no? Y luego, pues, más atrás dejamos a los que nos dijeron que necesitaban un poquito más de tiempo. Entonces, lo reorganizamos así, dependiendo de las competencias digitales que cada uno tenía. Y eso nos permitió también mantener a los docentes invitados. O sea, no había movilidad, pero justamente este sábado está un profesor de la Universidad de las Artes de Guayaquil, quien amablemente nos va a dictar el taller desde allá, de manera remota, obviamente. Y pues ahí está. Entonces, pues hemos podido mantener a la gente que estaba programada ya para el seminario. Aplazamos 3 semanas el inicio de clase porque todos necesitábamos primero tiempo, ¿no? Para poder reorganizar nuestro material, así como ya lo plantearon los exponentes previos a mí. Necesitábamos que las clases pues mantuvieran su dinámica, es decir, en esencia se mantuvieran los contenidos y las actividades. Entonces, pues eso requería también un poquito de tiempo, de organizarse, de saber, y con toda la avalancha de actividades que nos llegaron de una y de otra manera, pues todos necesitábamos un poco de tiempo. Entonces, también aprovechamos un festivo que hubo en marzo y pedimos que se aplazara 3 semanas el inicio del semestre. Los estudiantes estuvieron de acuerdo, y así lo hicimos. Incluso cuando comenzó el seminario de competencias digitales, la mayoría de los estudiantes accedieron, creo que todos estuvieron, los profesores también. Ya por cuestiones de trabajo, pues algunos no pudieron participar, pero la gran mayoría hicieron los seminarios y participaron activamente. Bien, de todas maneras, pues Vamos cerrando, profe, para... Listo. Hemos hecho las clases también de manera sincrónica, y para eso hemos utilizado la Dropbox, ¿no? Dropbox pues nos sirvió muchísimo para tener los documentos en línea desde la parte administrativa, pero ya cuando nos dimos cuenta bueno, también nos estábamos en Google Drive, pero justamente tratamos de utilizar los correos institucionales. Esos correos institucionales pues nos permitieron con los documentos mantener los formatos que ya se tenían, ¿sí? Entonces hemos utilizado OneDrive para sincronizar. Eso nos permite trabajar los documentos así muy, muy rápidamente. Y desde lo académico hemos aprendido que la virtualidad tiene muchísimas más herramientas. A pesar de que ya teníamos la experiencia, hemos aprendido a manejar otras herramientas que nos han servido mucho, ¿no? Entonces, todo esto de pertenecer al grupo de asesores académicos de la vicerrectoría, pues sirvió mucho para entender que había fallas, de hecho, en la presencialidad, ¿no? O sea, habían fallas de enseñanza, de aprendizaje, de evaluación, de investigación, incluso, que la virtualidad nos podía favorecer, ¿sí? Entonces, pues yo creo que los estudiantes han manifestado sentirse cómodos con los docentes, han entendido que los docentes han sido muy creativos para manejar este asunto de virtualidad, se han mantenido contentos, y de hecho, una de las profesoras invitó a su familia a ser parte de las clases, ¿no? O sea, su esposo es investigador, él contó su experiencia, y su sobrina pues ayudó mucho en la parte de las pausas activas, porque ella es profesional de educación física. Entonces eso también les favoreció mucho a los estudiantes para que se sintieran cómodos en sus clases. Se mantuvieron los horarios, se hicieron las pausas necesarias y se han hecho retroalimentaciones fuera de tiempo.
Entonces, pues eso era lo que queríamos contar desde la especialización y muchas gracias. Bueno, muy bien, profesor, muchísimas gracias. Entonces, continuamos con el doctor Cristian Pereira, director del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos, y luego del profesor Cristian, continuamos con la estudiante Jenny Lorena Villota. Entonces, profesor Cristian, bienvenido y te escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. A ver si... Al lado izquierdo, el primer botón abajo, la parte Ya. inferior izquierda, el primer botón es compartir la pantalla. Ver accesos directos, dice. A ver. No, el primer botón al lado izquierdo, un cuadrito que hay allí. Ah, ya, ok. Ya, ok. Vamos a compartir. Ya. Perfecto. Nuevamente, a los colegas que nos acompañan. Sí, desde el Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Facultad de Derecho, inicialmente el comité curricular, analizando pues las circunstancias frente a la pandemia, consideró hacer una pausa a fin de evaluar cuáles iban a ser las determinaciones tanto del Ministerio de Educación Nacional como de las autoridades académicas al interior de la universidad. Y una vez adelantada esa pausa, el comité curricular decidió adelantar una electiva como una herramienta que nos permita evaluar qué tan competentes o habilidosos o cómo podíamos responder a este nuevo reto de las herramientas informáticas, de las TICs y de las clases a través de estos medios telemáticos. Y es así entonces como se determinó que a través de las selectivas que tendrían cada uno de los posgrados pudiéramos hacer un ensayo durante 4 sesiones y una vez terminado hacer la evaluación sobre la continuidad o no continuidad de las clases a través de estos medios telemáticos y perfectamente pues también recibir las observaciones, las sugerencias de los estudiantes, determinando pues fortalezas y dificultades también encontradas en ese proceso. Y es de esta manera entonces como el comité curricular pudo constatar que en estos programas posgraduales finalmente el resultado fue positivo. Tuvimos una reunión previa con los docentes para familiarizarnos con la plataforma Zoom, de igual manera con los estudiantes, y esto nos permitió obviamente apelar a la creatividad, a que las horas precisamente debían de estar mediadas, sí, obviamente, por un descanso, pero también que la modalidad para este tipo de clases debían ser un poco más activas a fin de que no se vuelvan tediosas. Y de esta manera, pues, se hizo un balance importante, un balance positivo de lo adelantado en este mes de mayo, que nos permitió una vez más darle continuidad a todos los posgrados. En estos momentos ya tenemos todos los posgrados iniciados, ya continúan a través de estas herramientas informáticas, de estos elementos telemáticos, y podemos decir de la especialización en Derecho Administrativo de 35 estudiantes, 32 decidieron continuar a través de las clases virtuales, a través de los medios telemáticos. Lo mismo en esta otra promoción de Derecho Administrativo 26. De los 36, 31 dijeron sí a los medios telemáticos, 5 consideraron que deberían esperar a la presencialidad. Lo mismo en comercial, de los 22, 17 sí, en derechos humanos de los 35, 29 optaron por los medios telemáticos, en derecho laboral de los 32, 28 decidieron continuar, en laboral 13 de igual manera 30 de los 34 y en derecho penal 28 de los 31. Los otros restantes, ¿cuál fue la determinación del comité curricular? Que estas personas que deciden precisamente optar por la presencialidad, porque por razones geográficas o por razones de conectividad o porque sencillamente no les gusta
las clases a través de este tipo de medios telemáticos, pues sencillamente el comité curricular decidió aplazarles sus materias para los próximos cortes donde ellos puedan hacer uso de la presencialidad, ya sea para el año 2021, periodo B, o para el mismo 2022, dependiendo de las directrices del Ministerio de Educación Nacional, de las determinaciones de las autoridades académicas de nuestra alma mater, siempre y cuando pues se cumplan con los protocolos de bioseguridad. De tal manera que podemos identificar allí un importante avance. El CIESJU con sus posgrados avanzaron hacia estos medios temáticos. En estos momentos nuestras clases se están desarrollando en la normalidad de la programación que se había establecido en los horarios inicialmente determinados, es decir, desde las 6 de la tarde hasta las 9:30, 10 de la noche, y el sábado de 8 hasta la 1 de la tarde. Y de esta manera entonces hemos continuado identificando obviamente allí pues la fortaleza de los docentes, siendo un tanto creativos en el manejo de este tipo de herramientas, en hacer las clases mucho más interactivas, con más preguntas, con más talleres, con más diálogo, con más participación. ¿Qué debemos de destacar también? Debemos de destacar que estas clases también se van a cargar, se cargan precisamente en el Classroom. Cada especialización tiene su Classroom y la clase debidamente dictada es también grabada y cargada en el Classroom, de tal manera que aquellos estudiantes que quieran reforzar o volver a escuchar la clase pueden acceder al Classroom sin inconveniente. De la misma manera, en este Classroom podemos también cargar, y así ha venido siendo, los documentos, el material de estudio, las lecturas, las sentencias que son objeto de estudio de cada uno de nuestros estudiantes de posgrado. Así que hemos sido creativos y nos hemos ido acostumbrando, pero también acomodándonos a estas nuevas circunstancias, a estos nuevos retos en donde la educación pues también debe transformarse, debe de revisarse, debe reevaluarse y debe de acomodarse hacia esta virtualidad, que es hacia donde va también la educación en el futuro. Y es por ello también que nosotros, paralelamente a ello, decidimos iniciar una serie de eventos, una serie de conversatorios y seminarios. Hasta el momento llevamos ya 6 seminarios adelantados en la Facultad de Derecho, organizados por el Centro de Investigaciones y de Estudios Sociojurídicos. El primer conversatorio lo hicimos precisamente con el profesor Luis Andrés Cucarella Galeana de la Universidad de Valencia. Lo hicimos el 8 de mayo. Tuvimos alrededor de 280 personas conectadas. Un importante conversatorio. Una vez ya vencido este temor frente al manejo de este tipo de medios informáticos, del uso de la transmisión, porque esto también implica una serie de logística importante, pues decidimos continuar con el siguiente conversatorio, que en este caso pues ya no se hizo como conversatorio, se hizo un seminario internacional con 6 panelistas, 7 panelistas de distintas partes del mundo, desde Argentina, desde Chile, desde México. Son docentes precisamente que los hemos venido conociendo a través de los diferentes congresos internacionales de Derecho Constitucional que ha venido haciendo la facultad, y que de alguna u otra manera esto ha permitido también enriquecer a las clases de posgrado, porque nos permite también tener conectividad directa con este tipo de docentes internacionales. Y este evento ocurrió el 22 de mayo, precisamente con 10,000 reproducciones, con 244 personas. Nuestra cúspide la tuvimos con este evento, el primer seminario binacional, la naturaleza como sujeto de derechos, también con importantes conferencistas, con importantes, en este caso, un magistrado de la Corte Constitucional ecuatoriana, y también destacadas personalidades del mundo nacional, donde tuvimos alrededor de 460 personas conectadas en el Facebook Live de la Facultad de Derecho, que llevó obviamente a que en los próximos eventos también nos pudiéramos conectar a través de UDENAR Digital. Seguidamente continuamos con este otro importante evento, el daño antijurídico y la responsabilidad patrimonial del Estado frente a la pandemia. El Estado debe responder frente a los daños que se ocasionen con las medidas generadas para enfrentar la pandemia, y tuvimos la oportunidad también de escuchar al profesor español Juan José Rastrollo para mirar
cuál es la postura del derecho español frente a la responsabilidad que tiene el Estado con estas limitaciones a los derechos del trabajo, a la libertad de locomoción, a la libertad religiosa, bueno, a esta cantidad de libertades, y tuvimos alrededor de 245 personas conectadas también de diferentes partes de Colombia y también de España, con 8.600 reproducciones. En el mismo sentido, tuvimos este miércoles este evento, la cadena perpetua, perspectivas desde el derecho comparado, que lo organizamos desde la especialización de derecho penal y que tuvimos también la participación de importantes conferencistas desde España, desde Argentina, desde Ecuador, y también obviamente esto es una ventana abierta para nuestros docentes, en este caso el profesor Juan Carlos Lagos, en representación de la Casa de Estudios, y el suscrito quien les habla también pudimos participar en este importante evento que hacía un análisis sobre esta nueva reforma a la Constitución que permite, o bueno, que está haciendo camino ya en el sexto debate de implementar la cadena perpetua en Colombia. Tuvimos 7.400 reproducciones con 252 personas conectadas de diferentes partes de Latinoamérica. Y finalmente el día de hoy, a las 10 de la mañana, tuvimos ya el otro seminario, el futuro del derecho al trabajo y la seguridad social frente a la pandemia, cómo se ha transformado el trabajo, cómo se está afectando la seguridad social, cómo vienen los riesgos laborales, los riesgos profesionales con todo este tema del COVID, y tuvimos alrededor de 270 personas conectadas, 4.600 hasta el momento. Entonces, esto ha venido siendo entonces un ejercicio académico que permite que la academia, que los debates, las discusiones, las reflexiones en el discurso jurídico no entren en cuarentena, que si bien estamos en el aislamiento preventivo, obligatorio, inteligente, pues la academia no puede cesar su actividad. Y eso lo hemos comprendido muy bien desde el CIESJU, y hemos aprovechado también nuestros docentes de los diferentes posgrados y también los contactos y relaciones con algunos amigos y colegas profesores y académicos para realizar este tipo de escenarios que cada vez los vamos madurando y que permiten motivar a nuestros estudiantes del pregrado y también del posgrado. Así que ha sido de verdad muy satisfactorio todo este ejercicio que hemos venido haciendo desde el CIESJU. Muchas gracias. Bueno, muy bien, doctor Cristian Pereira, pues muchísimas gracias por esta experiencia, y terminamos ya escuchando una mirada distinta. Hemos estado trabajando desde la mirada de los directivos de los posgrados. Ahora hemos también invitado a una estudiante, a la estudiante Jenny Lorena Villota. Ella estudia pues la maestría en educación. Entonces, Jenny, buenas tardes, te escuchamos. Bienvenida. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Sí, Puedes doctor. compartir tu pantalla al lado izquierdo, en la parte inferior, si quieres compartir pantalla, o prender tu cámara para poder ver. Sí, profe. Tengo una presentación. Ya, permítame la comparto. ¿Se está mirando pantalla, doctor? Sí, sí, muy bien. Sí. Bueno. Sí, doctor, como lo mencionaba, bueno, en esta oportunidad, pues, hablo desde mi punto de vista como estudiante, ¿cierto? Entonces, voy a poner de manifiesto algunos puntos que pues, a visión personal he podido detectar en esta dinámica, ¿no?, del proceso educativo mediado con tecnologías digitales. Entonces, en primera instancia, pues, como reconocer, y como todos pues lo han mencionado, este cambio, ¿no?, de escenario presencial al escenario, digamos, de las tecnologías, ha sido un reto para la educación, y obviamente nos ha nos ha colocado en nuevos roles, ¿cierto? De esta manera, pues, quise traer un esquema donde se vislumbra, pues, como esa
esa relación que se asume entre docente, estudiante y las tecnologías. De esta manera, el estudiante, como se mira en este proceso, se involucra de manera central y las tecnologías pasan a hacer mediaciones pedagógicas donde apoyan pues, al docente, que se convierte en el orientador, planificador y dinamizador de este proceso para la construcción del conocimiento. Bueno, toda esta dinámica de la educación pues apoyada en tecnologías digitales y desde el posgrado, sí, que estoy adelantando, pues he podido vivenciar algunos aspectos que pienso se deben tener en cuenta para mejorar esta dinámica, ¿cierto? No podemos decir que son hablar de pro y de contra, sino más bien de lo que se debe repensar para poder hacer un cambio y mejorar esta dinámica. De esta manera, un punto que me parece interesante mencionar es como esa resistencia de pronto al cambio, a los modelos tradicionales que se siguen manteniendo, ¿no? Desde el punto de vista, no podemos, no estoy haciendo un fraccionamiento entre el punto de vista docente-estudiante, sino más bien mirar como esa dinámica que se maneja entre el proceso virtual. ¿Sí se está escuchando? Perdón, profe. Sí. Perfectamente. Sí, sí se escucha. Entonces, este primer punto me refiero a que muchas veces es difícil pasar de ese panorama presencial, ¿sí? Al panorama virtual, podríamos llamarlo, y muchas veces pensamos que de la misma manera como se maneja la presencialidad, se puede abordar este escenario nuevo de la virtualidad, pero debemos repensar que es un espacio totalmente diferente y que por lo tanto se deben asumir nuevas estrategias. De esta manera pienso que un poco esa resistencia al cambio en los modelos tradicionales es lo que de alguna u otra manera impiden como mejorar esa dinámica, ¿sí? Un segundo aspecto es tal vez el desconocimiento de esas herramientas tecnológicas que si bien en nuestros tiempos actuales están en su auge, tal vez como docentes y estudiantes nos falta aún más untarnos, podríamos decir, de esas herramientas tecnológicas que nos permitan dinamizar este proceso formativo. ¿Qué implica esto? Como decimos, es un escenario totalmente diferente. Implica mayor dedicación, mayor tiempo, una evaluación pertinente, un seguimiento que permita apropiarnos de nuevas metodologías para que el proceso educativo se lleve con mayor eficacia. Quise traer una cita de Cavero donde nos pone a repensar en esa resistencia al cambio, ¿sí? De los modelos tradicionales, y nos invita a ver el uso de las tecnologías como otra posibilidad de metodología. Entonces nos dice, un error que siempre hemos cometido con las nuevas tecnologías y que ha llevado a que las mismas no desarrollen todas las posibilidades que presentan para la creación de nuevos entornos formativos, es el deseo de trasladar sobre ellas principios aplicados de la enseñanza presencial o de la tecnología. ¿Sí? Entonces, nos invita a repensar una nueva manera de abordar las tecnologías en la metodología
pedagógicas, ¿sí? Posibilidades. Lo he nombrado así como puntos a favor que desde la experiencia en la dinámica de la enseñanza apoyada en las tecnologías se ha mirado tenemos puntos a favor como es el contacto permanente con los contenidos, con el docente, con los materiales, que no lo teníamos, podríamos decir, en la presencialidad, ¿sí? Se puede decir que está interrelacionado con el cuarto aspecto, donde la accesibilidad mejora en cuanto al momento, al tiempo de abordar esos contenidos y de tener una mayor interacción con ellos. Recordemos que estas plataformas nos permiten de alguna manera, la mayoría, grabar pues, los seminarios impartidos, podríamos decir, y por tanto, pues tener una información más asequible para tenerla en cualquier momento y por lo tanto aclarar cualquier duda e inquietud que tengamos al respecto. Como ya lo dijimos, en este modelo el aprendizaje se centra en el estudiante. Yo personalmente he mirado que esta metodología del trabajo apoyado en las tecnologías ha convertido al estudiante en un actor más interactivo, ¿sí? Y le ha permitido, por tanto, centrar su conocimiento, centrar su papel en el proceso formador y, por tanto, convierte a la relación docente-estudiante en una relación más dinámica, interactiva. La retroalimentación y la confrontación que posibilita de manera particular el uso pedagógico de las TIC. Igual, la dinámica que se ha manejado y desde la experiencia personal es una retroalimentación más inmediata. Sí, muchas veces desde la presencialidad no se tiene tantas intervenciones, podríamos decir, por parte del estudiante como sí se ha visto en estas plataformas. No sé, de pronto las causas sean el temor a hablar en público, diferentes causas, pero que estas plataformas han permitido a los estudiantes de alguna manera ser más participativos, ¿sí? Estos son puntos a favor que desde la experiencia personal pues se han percibido. ¿Qué hemos aprendido? Estas herramientas y la dinámica que se está manejando, además de esos puntos, podríamos decir que se pueden repensar también, han posibilitado en el estudiante y en los estudiantes desarrollo de habilidades y competencias que tal vez desde la presencialidad no se manejaban con cierto rigor, ¿cierto? Podríamos decir el trabajo autónomo, la autodisciplina, el trabajo colaborativo, son capacidades, habilidades que se han visto fortalecidas con más rigor en este nuevo escenario de aprendizaje. Aquí hay una referencia de dos autores, Barbera y Litwin, que nos habla un tanto de ese rol, de esos roles que cumplen los actores del proceso educativo, tanto el estudiante como el docente, y nos da una posibilidad, ¿sí? Digámoslo así, para mejorar como esa dinámica y ponernos en el zapato del otro, entre comillas, podríamos decir, donde nos dicen, leyendo la referencia, que es bueno, es adecuado que el docente se convierta también en un estudiante, ¿no? Y que por tanto va a comprender muchas de las realidades que como alumnos se tienen. Entonces, nos dice, los docentes presenciales deberían convertirse por un momento en alumnos virtuales para que puedan pues, entender desde el panorama del alumno esas posibilidades y esas
y esos obstáculos que de pronto se tienen, ¿no? Los retos. Bueno, aquí he traído a mención algunos puntos que creo son claves para tener en cuenta en esta dinámica, para mejorarla. Creo que hace falta una planeación y una creación de ambientes de aprendizaje en entornos virtuales que ofrezcan dinámicas y herramientas más adecuadas para que el docente y el estudiante pueda interactuar mejor. Creo que las plataformas, hay muchas plataformas que nos ofrecen diferentes herramientas, pero que tal vez, como le dije en principio, el desconocimiento de estas no han permitido pues esa dinamización, ¿no? Entonces, sí hace falta como esa ejecución de nuevas estrategias. La articulación de recursos y actividades que van pues de la mano con esta planeación, y sí es importante tener una evaluación continua de estos procesos donde participen docentes, estudiantes, pues para dar una retroalimentación y hacer un seguimiento a estos procesos. Desde el punto de vista, pues, como estudiante de posgrado, pienso que se ha abordado de una manera adecuada este cambio de la presencialidad, ¿no? A la virtualidad, podría decirse. Se ha asumido de una buena manera, es un reto, es un cambio, y que se está en ese proceso, que se necesitan retos y que se debe repensar en nuevas estrategias y nuevas metodologías que permitan pues que el aprendizaje y el proceso formativo se dinamice y pueda ser llevado a cabo de la mejor manera. Bueno, ¿has terminado, Jenny? Gracias, profe. Sí, señor. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por tus apreciaciones. Bueno, el tiempo se nos ha salido un poco de las manos. Teníamos organizado todo para que existiera un espacio pues de conversatorio, de preguntas. Igual vamos a tener un pequeño espacio para un par de participaciones, que entonces quien quiera participar puede abrir su micrófono, pronto hacer una pregunta, un comentario, alguna reflexión. El profesor Homero lo veo por ahí, que está pidiendo la mano, está alzando la mano. Y Sí, la señor. profesora Jacqueline. Entonces, profesor Homero y luego la profesora Jacqueline. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy interesante todas las charlas de nuestros compañeros profesores encargados de las maestrías y de los programas de posgrado. Yo me voy con una preocupación, y es que los programas de posgrados, una de las capacidades que desarrollan en sus estudiantes es la capacidad investigativa. Dentro de esas, una de esas características es precisamente el uso de los recursos TIC para desarrollar los procesos investigativos. Voy a hablar de dos fundamentales. Uno, el acceso y el manejo de bases de datos, como por ejemplo la Scopus, Web of Science o Web of Science y EBSCO creo que tenemos en la universidad. Pero miren que, por ejemplo, lo que es Scopus está fuera de servicio desde febrero. Y hasta ahora, si uno ingresa a la biblioteca, a través de la página web, esa está fuera de servicio, dice que en proceso de renovación. Scopus, EBSCO apenas como hace 2 semanas volvió a funcionar, y ahí han puesto en la página web tanto el usuario como la contraseña pues para ese acceso remoto. Y la otra, por ejemplo, acceso a software especializado como el SPSS, el StatGraphics, que uno utiliza mucho en sus procesos investigativos. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo han afrontado en sus procesos de investigación, tanto de los estudiantes que están desarrollando sus procesos de trabajos de grado, de tesis y tesinas,
es esta parte, ¿no? Porque el acceso a bases de datos es fundamental. Yo soy estudiante actualmente de un programa de posgrado, y ese acceso, yo casi que a diario tengo que estar consultando diferentes bases de datos para la construcción de mi propuesta de investigación. Y también necesito el acceso para procesar datos estadísticos en este tipo de programas. En ese he tenido muchas dificultades. En la universidad donde estoy, pues para las bases de datos sí son completamente accesibles desde cualquier parte, simplemente con mi correo institucional de la universidad puedo ingresar a muchas bases de datos, pero al software estadístico sí ha sido un poquito complicado. Entonces, esta sería mi pregunta. ¿Cómo están afrontando cómo están desarrollando estas capacidades investigativas con el uso de las tecnologías? ¿Y cómo les ha tocado afrontar esta parte en esta pandemia? Muy bien, cualquiera de los invitados puede responder esta pregunta del profesor Homero desde su experiencia. ¿Quién anda por ahí para que respondan? Si quiere, el profesor Romero puede responder, volver a hacer la pregunta al final para que alguno de nuestros invitados la responda desde su experiencia. ¿Cómo han estado trabajando estas capacidades investigativas en los estudiantes, específicamente el uso de estas TIC para los procesos de investigación? Muy bien, y el uso de bases de datos y todo esto, ¿no? Quien quiera hablar puede abrir su micrófono y participar. ¿Quién quiere responder esta pregunta? Aló. Gilbert. Sí, sí, dale. ¿Sí se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Si quieres, Bueno, es que creo que se activó el micrófono en esta plataforma. En el caso nuestro, de hecho, pues esta inquietud que tiene Homero me parece que es muy pertinente. De hecho, yo envié una carta a la directora de la biblioteca, creo que antes de que comenzara la pandemia, yo creo que fue en febrero, porque yo consulto mucho las bases de datos, y obviamente la que nosotros teníamos, en este caso la que teníamos habilitada, estaban actualizando el pago del servicio. Pues yo, hasta donde tengo entendido, eso nunca se actualizó, no sé por qué razón se demora tanto en esos procesos, y obviamente pues nosotros a partir de este semestre, en tercer semestre, empieza el proceso de recopilación del marco teórico de los estudiantes, y a todos nosotros tenemos una sesión en donde les explicamos cómo funcionan las bases de datos y les damos una clase de gestores bibliográficos para que empiecen a hacer la recolección de la información. Pero obviamente al no tener estos recursos, pues toca pues hacerlo como se hace, pues de la manera, digamos, no legal, no, sino no específica desde el ejercicio académico, que es trabajar con Science Hub, que es una plataforma donde uno puede conseguir el número DOI y a partir de ahí poder tener acceso a una serie de artículos. Pero obviamente, pues esta herramienta es muy limitada y no nos permite trabajar sobre ese tema. Yo sí creo que eso es muy importante, y la verdad, pues yo no había hecho comentarios sobre ese tema porque la verdad, pues yo no había recordado pues lo importante que es este ejercicio de tener activas las bases de datos. Entonces, pues yo no sé qué habrá pasado con ese tema, y obviamente pues creería que el tema de la renovación sería muchísimo, pues ya debería haberse actualizado para poder prestar el servicio. Además, que lo que comenta Homero, yo creo que es importante, tener acceso remoto a estas bases de datos es un poco complicado. Yo no sé por qué con la universidad ocurre eso, y a veces uno cuando está en la universidad no hay problema, pero cuando está por fuera, a veces no se puede acceder a estas herramientas, y varios estudiantes ya me han comentado ese tema, y pues sí, personalmente también lo he vivido. Bueno, muy bien. Escuchemos entonces a la profesora Jacqueline, que quería hacer un comentario.
Profesora Jacqueline, te escuchamos. Buenas tardes, profesor Hilbert. Muchísimas gracias. Gracias a todos los expositores. Muy interesantes las posiciones que plantearon. Yo solamente quería comentar un poquito la experiencia que nosotros tuvimos desde el CESUN, donde también manejamos unos posgrados, 2 posgrados propios y uno en convenio. La situación es muy parecida a lo que manifestaban los profesores. Lastimosamente, no tuvimos una directriz institucional al respecto y cada posgrado tuvo que asumir esta pandemia de acuerdo a sus propias estrategias. Por eso al principio el profesor Arsenio decía, tenemos algunos posgrados que continuaron sin problema con las herramientas tecnológicas, mientras que otros no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicimos nosotros, por ejemplo? Porque lo que manifestaba el profesor Pedro Pablo es cierto. Muchos estudiantes se rehusaron a asumir estas clases con TICs porque no tenían acceso a las herramientas o porque no habíamos estado capacitados, ni los estudiantes ni los docentes. Por eso la experiencia del CESUN fue muy similar a lo que comentan el profesor José Luis Benavides y la experiencia que también tuvo el profesor Cristian Pereira. O sea, tuvimos que hacer un alto en el camino y repensar un poquito cómo motivar a los estudiantes para ese retorno a clase, tener un acercamiento inicial con estas herramientas. Por eso durante el mes de mayo se realizó un conversatorio desde la Maestría en Salud Pública, que fue una experiencia muy interesante porque además de que nos permitió motivar a los estudiantes matriculados, también se pudieron vincular estudiantes egresados y personal externo. Tuvo una muy buena acogida el conversatorio y creo que eso motivó a que los estudiantes retornaran a las clases. Tuvimos que hacer un cambio en los calendarios y demás, pero sí es importante resaltar que al igual que en el pregrado, en nuestros estudiantes de posgrado también se presentan dificultades porque no todos viven aquí en Pasto, viven en zonas rurales donde no hay buena conectividad. A pesar de ser estudiantes de posgrado, que son profesionales, tampoco todos tienen acceso a internet. Entonces, creo que desde lo que reclaman, que creo que lo manifestaban algunos de los expositores, algunos estudiantes reclaman es eso, o sea, la parte de bienestar universitario. Sabemos que a pregrado se les han dado algunos apoyos. ¿Y qué pasa con posgrados? O sea, porque no, o sea, algunos han manifestado, no nos sentimos como acogidos dentro de la universidad. Y esa es una preocupación, pues, que se ha presentado acá en los estudiantes del centro. No sé si han tenido una experiencia similar los compañeros que hablaron en este conversatorio, ¿sí? De que los estudiantes de posgrado sienten que a nivel de bienestar universitario no tienen la misma cobertura que tiene pregrado. Muchísimas gracias. Gilbert, quiero comentar algo. Siga, profesor, siga. Pedro Pablo. Sí, siga, profesor Pedro Pablo, sigue. A mí me parece muy interesante las conversaciones después de que se exponen o se hacen las exposiciones. Es interesante ver, por lo menos en lo que yo recuerdo de las exposiciones, porque llevamos desde las 12 a las 5, llevamos 3 horas aquí en esta. La estudiante, en una de las gráficas que puso, es interesante, repito, en su papel de estudiante, que si no me falla la memoria, lo que he visto, la única persona y yo que hablamos de algo que nosotros desde las humanidades llamamos como el aspecto humano, como la interacción cara a cara, como el verte. Las demás exposiciones, en un alto porcentaje, son en el espacio de lo técnico, de los instrumentos, de los elementos. Esto es muy interesante en la conversación que estamos haciendo. Por eso, Gilbert, yo le invito a que más allá, ahora no, porque ahora lo que domina ahora lo que nos está dominando es como ese deseo de aprender a manejar las plataformas. Es mi caso. Soy de ciencias humanas,
No soy ingeniero, no soy licenciado en informática, soy un humilde profesor de filosofía que lo único que hace es leer sobre esto. Voy a decir algo que nos va a causar un poco de risa. Yo opino que de pronto la mayoría de los que estamos en este momento aquí vimos una película llamada El Quinto Elemento. Si me están escuchando, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan los que la vieron? Creo que van en una cápsula y va un hombre y una mujer. Estoy hablando de una película que vi hace mucho tiempo, por lo tanto puede haber baches en la memoria. En un momento dado, por alguna circunstancia, uno de los dos le pregunta al otro, después de un diálogo, que si quiere hacer el amor. Claro, sí, hay que hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, abren una cajuela, sacan una pastilla y cada uno toma la pastilla. Comienzan a tener una serie de estertores, movimientos, etcétera, 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 a una distancia más o menos de 1 metro, 1,5 metros, como en la pandemia, y terminan de hacer el amor. Hay que leer a Martin Heidegger en sus textos sobre la técnica, la técnica. Hay que volver a Ortega y Gasset a leer sobre la universidad, las relaciones cara a cara y la tecnología. Pero yo noto que en las cosas que preguntan algunos de los interlocutores y de los amigos que estamos presentes, que en el fondo también hay esa preocupación. Cuando el colega que antecedió a la compañera hablaba de la investigación, yo me decía, bueno, y a través de la plataforma, ¿cómo hago yo para llevar 5 o 6 libros, mostrárselos a los estudiantes, leerles cosas y decirle, toma, tócalo? Mira qué se siente. Ese aspecto tenemos que conversarlo. Uno no se puede oponer a los avances de la tecnología y la técnica y la ciencia. Eso no se puede hacer. Eso es imposible. Los que llevamos mucho tiempo en la educación, y perdóname si me muevo un poquitico, y vuelvo a hablar que cuando yo era estudiante hace mucho tiempo me tocó comenzar a hacer trabajos como estudiante sobre lo que se llamaban las máquinas de enseñanza. Y luego sobre lo que se denominó educación programada, que es el método que utilizan los libros de la Universidad Santo Tomás. Y luego comenzaron a aparecer una serie de elementos como las visuales. En la Universidad del Valle mandaron a una profesora que se especializara en manejo de los instrumentos visuales, las pantallas, las cámaras, las filmadoras. Hacíamos práctica docente sin ir a los colegios. Perdónenme la anécdota, yo hice 1/4 de hora de práctica docente, me filmaron, luego pasaron la filmación, me dijeron, mire usted, mírese con sus compañeros sus cosas positivas y negativas para exponer un tema. Entonces uno no se puede oponer a esto. Pero para no continuar, ahí les dejo lo de la película, para que pensemos y podamos tener, Gilbert, algún momento conversar sobre esto. Porque el manejo de las plataformas lo podemos hacer, lo podemos aprender. Ojalá la universidad tenga un equipo, repito, con experiencia y conocimiento y que nos ayude, no necesariamente a manejar la plataforma, a compartir la pantalla, a hacer los gráficos. Voy a contarlo de otra manera. Un colega de la universidad me comentaba que participó en una universidad colombiana, haciendo todos los proyectos, las plataformas, perdónenme, no manejo la terminología, los elementos, los videos, etcétera. Demoraron más de 6 meses programando un semestre y una carrera. Cuando el doctor Arsenio nos muestra todo lo que la universidad nos ha entregado, qué videos, qué módulos, pero noten que lo está haciendo, lo hizo sobre la marcha. Sobre la marcha. Y estamos improvisando, y gracias que lo estamos improvisando, pues en la medida de las cosas bastante bien. Gracias, profesor, y hago ahí esa sugerencia de que conversemos sobre todas estas otras cosas que acompañan
la técnica, o las técnicas, o la tecnología, o la tecné. Gracias. Sí, señor, muy bien. Entonces, una última intervención ya para terminar entonces. Si de pronto hubiese una intervención más. Allí vi yo una que decía alguien que como que dice que... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tulio César Lagos, ¿cómo están? Mucho Muy bien, gusto. profesor. Saludos al joven Pedro y al profesor José Luis. Gracias, Bueno, gracias. yo pienso que esta forma de trabajar a través de estas herramientas nos ha duplicado los esfuerzos en organizar toda la información para poder hacer una clase. Yo soy profesor de la maestría en ciencias agrarias, también dictamos con el profesor Freddy Villalobos y el profesor Oscar Arango la asignatura de seminario a los estudiantes del doctorado en ciencias agrarias. Utilizamos diferentes plataformas en su momento, pero la que mejor nos sirvió para nuestro propósito fue una plataforma pues que casi no la veo que la usan, que es Skype. La dificultad en Skype es poder vincular a los estudiantes a través de los correos electrónicos. Y pienso que esta plataforma que se está utilizando para las clases es muy peligrosa en el sentido de utilizarla para propósitos de proyección social o interacción social. A mí me pasó el viernes pasado, de la misma forma me sabotearon como sabotearon hoy la conversación, y creo que es grave que la universidad pues no tome las medidas necesarias para evitar estos hechos. Creo que la universidad debe pedir garantías y debe pedir pues, seguridad a quien brinda esta herramienta tecnológica. Yo creo que todos los profesores probamos una gran parte de las tecnologías que están disponibles, Google Meet, Jitsi. Creo que con la que más le servía. Para mis propósitos, creo que Sky, tanto en la asignatura que yo tuve en la maestría, que fue Biometría 1, pues me sirvió. La otra plataforma que utiliza la universidad, Zoom, pues pone al profesor a espera a que envíe el correo, de allá el día de la clase no le contestan, entonces hay que estar llamando, lo pone al profesor a otro tipo de estrés. Y creo que la universidad también debe facilitarle a los profesores los mecanismos y las herramientas para que él pueda hacer su tarea de la manera más eficiente posible. Creo que para el caso que estamos viviendo, estas plataformas pues nos han servido para hacer actividad docente. Sin embargo, pues la investigación quedó totalmente frenada. Es decir, nosotros, los que tenemos ensayos en el campo, los que tenemos ensayos en laboratorio, quedamos maniatados con las decisiones que tomó la universidad y que tomó el Consejo Superior de no dejar entrar al personal a los laboratorios y de no permitirnos ir al campo a los profesores y a los investigadores para ir a ver los ensayos. Se perdieron muchos ensayos, se perdieron muchos datos, y creo yo que esto es... creo yo que en manos de la universidad está la decisión de poder enfrentar de mejor manera la investigación, porque la investigación casi que se frenó totalmente. De otro lado, yo creo que la universidad debe invertir en bases de datos.
las bases yo, por ejemplo, soy egresado de la Universidad Nacional y yo tengo acceso a las bases de datos, SciENdirect, todas las bases de datos que yo quiero. Lo de SciHub, pues eso es una forma de fusilar los artículos sin tener que pagar, pero eso es, digamos que es un acto de piratería científica para acceder a los artículos científicos. La universidad no ha invertido en un paquete estadístico potente que nosotros, creo yo que el mundo entero reconoce que SAS es el paquete estadístico que para los investigadores nos resuelve muchos problemas. Sin embargo, yo creo que en este momento pues hay otro paquete estadístico que es RStudio, que tendremos que conocerlo y estudiarlo, y la universidad tendrá que en su momento brindar capacitación en R, porque, bueno, hasta el momento RStudio es gratuito, pero ya hay otras versiones que ya tienen precio. Hasta que se masifique el uso de este lenguaje, porque es un lenguaje, hasta que se masifique ese uso, pues será gratuito. Después tendremos que invertir en paquetes estadísticos que afortunadamente nosotros los que trabajamos en investigación hemos podido acceder a SAS porque los proyectos nos permiten comprar la licencia o nos permiten alquilarla año por año hasta que dure el proyecto. De ahí tendremos que volver a StatGraphic o a otro tipo de paquete estadístico. A pesar de las falencias que tenemos, nosotros hacemos la tarea. Y eso es lo importante y eso es lo que nos caracteriza a los profesores de la Universidad de Nariño, que con pocos recursos hemos salido adelante y hemos impactado a nivel nacional, inclusive a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, se nos ha agotado el tiempo. Podríamos aquí pues seguir estos temas tan interesantes de la investigación, de los posgrados, de las necesidades de nuestros estudiantes, de los aprendizajes que hemos tenido pues como universidad y como posgrados en el uso de estas tecnologías y demostrar pues todas las ventajas y todo lo que hemos hecho, pero pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Quiero entonces agradecerle a todos nuestros invitados por habernos acompañado y también a nuestros participantes, y nos vemos entonces el próximo jueves a las 4 de la tarde en el conversatorio con las entidades y con 5 entidades financieras que van a presentar unas propuestas de financiación para los estudiantes de posgrado de nuestra universidad. Entonces, de nuevo, pues muchas gracias y feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Gilbert. Hasta luego, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Adiós a todos. No, gracias, Carlos. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.